Quiero darle la bienvenida a mi primer invitado, Jorge Enrique Bedoya, es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, es ex viceministro de Defensa. La SAC, recordemos, agrupa a las 22 asociaciones de productores agropecuarios más grandes del país. Bienvenido a Zona Franca, Jorge Enrique. Carlos, un saludo muy especial para usted y gracias por la invitación. Quiero compartir para empezar una nota corta que hicimos en redes sociales. Se movió ayer una productora agropecuaria que básicamente mandaba un mensaje pidiéndole a los que están bloqueando las vías, en este caso Eje Cafetero y Valle del Cauca, el drama que están viviendo. Es una nota corta para que la comentemos y usted nos dé un balance de comienzo. Vamos a verla. La verdad es que los productores agrícolas y agropecuarios en general del eje cafetero estamos pasando por un momento muy complicado debido al paro. Hay unos cierres que han sido totales, aunque hoy se presentó un cierre, hoy se presentó una apertura gracias al diálogo que hubo. Sin embargo, esos cierres nos impiden tener alimento balanceado para nuestros animales y sacar nuestros productos a la ciudad, para que haya también comida en la ciudad. Eso genera pues una preocupación muy grande de nosotros como sector, pues porque son muchos animales los que tenemos que alimentar. Aún así, o sea, entendemos que el paro y los reclamos son un derecho fundamental. Nosotros no queremos, lo que estamos pidiendo es que nos permitan pasar por horas, que nos abran unos corredores en los que nosotros podamos traer alimentos y llevar animales o frutas o verduras a la ciudad, o leche, y que nos permitan, digamos, tener ese tránsito entre alimento para los animales, alimento para los humanos. Jorge Enrique, usted ha estado hablando en medios hoy, ha estado ofreciendo un balance. ¿Hay algún avance? ¿Cómo está la situación hoy jueves en la noche? Pues mire, Carlos, tenemos algunos avances pequeños, como usted lo menciona, pero la situación en general es bastante crítica, porque es que eso está ocurriendo en todo el país. Como lo dice María Carolina, en el caso de los animales vivos, si no hay comida, pues los animales se mueren. El caso del Valle del Cauca y el eje cafetero es absolutamente nefasto, porque de allí sale más del 20 al 25% de la producción nacional de cerdo y de la producción nacional de pollo y huevo. A eso súmele 500.000 litros de leche que se dejaron de recoger en 2 días en la cuenca del norte del Cauca y ya el sur del Valle del Cauca. Y sin contar lo que pueda ocurrir con los productores de Nariño, que también son grandes productores de leche. Si usted le suma con Dinamarca y Boyacá, si usted le suma la vía del Llano a Bogotá, Santander, en Lebrija, y también el Huila y el Tolima, va a tener una afectación muy importante para las proteínas de origen animal, para el arroz, para, por supuesto, las frutas que se están dañando en los camiones que están bloqueados en las carreteras. Y, mejor dicho, todos los productos del agro tienen serias complicaciones. Y por eso es que lo hemos dicho con mucha claridad. Mire, las personas que han planificado los bloqueos y quienes están implementándolos o quienes están participando de ellos, están atentando contra la seguridad alimentaria de 40 millones de compatriotas. Así de claro, con la comida no se juega y aquí están tomando a la comida de los agricultores que va para los consumidores como una moneda de transacción. Esto no debe ser un favor que hacen los que están en los bloqueos de dejar pasar por horas. Aquí tiene que levantarse de manera inmediata el paso de alimentos, de insumos para los productores, así como lo de los elementos médicos. La vida es un derecho fundamental, Carlos, usted lo sabe bien, y sin comida no hay vida. Y por eso es que nosotros hemos buscado que llegue este mensaje para que la sociedad colombiana como un todo también le haga un llamado a las personas que están en esos bloqueos. La protesta pacífica, bienvenida. La protesta pacífica, necesaria. El disentir, esa es la democracia. Pero eso es muy distinto a jugar con la comida y la alimentación de todos los colombianos. Para quienes vivimos en esta burbuja en Bogotá, ya se siente la escasez de algunas cosas y han subido algunos precios. ¿Qué podemos decir de los sectores que están siendo más afectados dentro de los que usted representa? Supongo que es algo generalizado, pero ¿dónde está más aguda la crisis en este momento? Indudablemente las proteínas de origen animal, por 2 razones. Primero, porque los animales, es decir, los pollos, los huevos, las gallinas, perdón, los cerdos, las vacas para la industria láctea y de la misma manera los peces en la tilapia o en la trucha, la acuicultura en general, pues no están recibiendo el alimento concentrado como lo decía María Carolina. Y esos se pueden morir. Hay en el Valle del Cauca 30 millones de aves que están sin comida
prácticamente en este momento, 1.200.000 cerdos que están pasando por la misma situación. Entonces, ahí usted tiene una gran afectación. Segundo, el tema de las frutas, porque nos pasa en el departamento de Magdalena, nos pasa en Santander con la cosecha de mora, nos pasa con la vía al llano de lo que viene del departamento del Meta, obviamente en el departamento del Huila y el Tolima, porque las frutas son perecederas, claro, así como también las hortalizas, y se están dañando en los camiones, Carlos. Entonces, es una afectación primero para esos sectores, pero además por otra razón, porque si los productores se les dañan las cosechas o se les mueren los animales, no tienen que vender y por lo tanto no tienen cómo invertir hacia adelante para volver a seguir produciendo. Y por eso es que hemos dicho, ese tema de la seguridad alimentaria no es carreta. Si esto se mantiene, aquí se le puede dar un golpe certero y muy fuerte a la capacidad de producir alimentos a nuestro país, porque es que la afectación no es en un solo departamento, es prácticamente en todo el territorio colombiano. Jorge Enrique, hablemos de algunos de los avances y de las oportunidades que se están abriendo. Ustedes lanzaron una campaña en redes y usted está hablando de esto del SOS, déjenos pasar. Veía en redes sociales que en Cali se había logrado algo gracias a la mediación de la arquidiócesis. María Carolina, en otro fragmento que les voy a mostrar ahora, mostraba cómo había algunos pequeños logros o grietas para entrar. ¿Qué podemos decir de las cosas que han avanzado y de la perspectiva que hay frente a esto? Pues mire, se le ha dado prioridad inclusive por la misma comunidad, por la iglesia, algunos alcaldes que han estado muy activos. Yo tengo que decirlo, en el Valle del Cauca la gobernadora trabajando de la mano con el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas y los gremios. En el departamento de Cundinamarca el gobernador también ha estado muy activo y algunos alcaldes. Y ahí se han logrado algunas cosas, pero eso requiere la voluntad de realmente los líderes que están en el frente de estas protestas y también de quienes están en los bloqueos. Primordialmente se le ha dado acceso para alimentos que lleguen a las ciudades, pero aquí el problema también es que no han podido llevar nuestros productores los insumos a sus granjas o a sus fincas, o inclusive en el caso de la leche que se recoge a los ganaderos a las plantas de procesamiento. Y esa leche, por eso usted como lo mencionaba, es la leche tristemente derramada. Y en otros casos, ¿qué ha pasado? Y yo por prudencia no voy a decir nombres de municipios, donde las mismas autoridades se han sentado con los líderes, pero nos están contando que cuando van a los bloqueos, los que están en los bloqueos no reconocen esos liderazgos y empiezan a salir versiones, que obviamente sería bueno que las autoridades verificaran, donde la gente dice del municipio, es que estas personas no son de aquí, pareciera que vinieran de afuera. Pero bueno, el punto es, Carlos, que los bloqueos se mantienen. Sí hay algunas cosas que han funcionado, pero es que aquí es la magnitud de un país que tiene 40 millones de hectáreas de frontera agrícola y solo se utilizan 7 millones, pero esas 7 millones están secuestradas realmente porque no pueden sacar los productos o porque se quedan en las carreteras. Por eso es muy importante que tomen conciencia quienes están en el paro, quienes están en los bloqueos y quienes lideran los bloqueos. Porque una cosa es el paro pacífico y otra cosa es los que están cometiendo estos bloqueos. Porque esos son hechos violentos, porque violentan los derechos fundamentales de los ciudadanos o los derechos sencillos a movilizarse, a moverse a trabajar y alimentarse. Y mira una cosa que está pasando, dos cosas, perdón. No solamente están limitando la movilidad de la carga y de la alimentación, sino que en el Valle del Cauca y en el norte del Cauca están amenazando a los trabajadores rurales para que no vayan a trabajar. Y hoy, usted lo habrá visto en redes sociales, vandalizaron y se metieron a una granja de pollo ayer a robarse el pollo y hoy a una de cerdo. Eso no tiene perdón de Dios. Eso es un descaro total y ahí es donde también se reclama que la justicia haga presencia y las Naciones Unidas y el CICR y ojalá los organismos de control, porque realmente es un atentado contra la seguridad alimentaria en nuestro país. Le decía que estaba hablando yo con María Carolina Giraldo, el periodista del equipo, y me sorprendió un poco que ella habló de lo complicado que está tratar en el nivel local de pasar algunos bloqueos porque está completamente descentralizada el liderazgo de las marchas. Le voy a poner este fragmento y ya comentamos. Lo que pasa es que toca ir pare por pare porque cada pare tiene su líder particular. Entonces es dependiendo de la voluntad de las personas que estén en ese momento en el pare, que abran o no, salvo el de la Romelia, que ha sido el más radical y permanente, pero gracias a las gestiones de la ANDI hoy se logró abrir por 3 horas. Complicadísimo, Jorge Enrique. ¿Qué perspectiva tienen entonces estos productores locales? Si hay uno que deja pasar un peaje, el otro no, el otro dice que vaya y hable con el siguiente, ¿hay alguna posibilidad de generar algunos diálogos que coordinen a estas personas o está así de atomizado en algunas zonas los bloqueos?
Pues mire, nada es imposible, yo tiendo a pensar con optimismo en eso, pero efectivamente está muy atomizado. Hoy me decían, por ejemplo, en Nemocón, en diferentes corredores viales, son 4 o 5 personas que atraviesan un camión o 2 volquetas y hasta ahí llegó el tema. Y 200 metros, 300 metros más adelante es otro tipo de liderazgo en que se encuentra haciendo el bloqueo, o en Chocontá, los productores de leche, los productores de arándanos. Y lo mismo ocurre en tramos largos, donde ya hay bloqueos mucho más serios, como es el caso de Palmira y el corredor que sube hasta Buga. Entonces, definitivamente el papel de los alcaldes y los gobernadores es clave, pero también de tener identificados quiénes son esos líderes de las protestas y los líderes de los paros. Y eso lo hace más difícil por lo que le decía Carlos, porque si hay zonas donde nos dicen, sujeto a verificación por supuesto, que los que están bloqueando son personas que no son del municipio, pues hay gente que lo reconoce en la vereda y dice, oiga, esta gente no es de acá, o placas de carros que nunca habían visto. Entonces eso empieza a tener otro matiz, pero ya para el productor el efecto es el mismo, porque al final del día la leche se perdió, la papa no la pudo sacar, la cosecha no la pudo recoger porque no hay una expectativa. Y ahí es donde entonces el tema del orden público también se hace necesario. Porque claro, bienvenido el diálogo, pero es que aquí están jugando con la comida. Están utilizando la comida como una moneda de cambio. Ah, bueno, entonces yo levanto y solo dejo pasar la comida. ¿Para qué? Para que después salgamos a deberles a los del bloqueo, porque entonces dejaron pasar la comida y los medicamentos. Por eso es que es importante tener presente qué opina la Fiscalía General de la Nación de lo que está ocurriendo, porque al menos en nuestro concepto, la comida hace parte del derecho a la vida y se está vulnerando un derecho, y sobre todo el tema del trabajo. La Constitución política protege al sector agropecuario. Ojalá sea el momento para que las autoridades hagan y ejerzan para que esa Constitución se respete y quienes estén bloqueando las carreteras sepan que es que uno no puede ir bloqueando la comida de los colombianos. Hace un poquito me mandaron un video del Rosal, aquí en Cundinamarca, donde lograron pasar unos valientes conductores con carga del sector agropecuario de otros productos, y los que estaban en la carretera los cogieron a piedra. ¿A quién se le ocurre que en un país usted va a coger a piedra a alguien que va llevando un producto esencial para la comunidad? Entonces, esto está tomando unas dimensiones, por eso hemos lanzado una señal de alerta que es real. Aquí se está afectando la seguridad alimentaria y se puede estar arriesgando la capacidad de producir comida si esto se mantiene. Jorge Enrique, me dicen, pues algunas personas en el streaming, tenemos ya cerca de 300 personas, seguramente algunos televidentes también se estarán preguntando por qué, y pues algunos pensando que esto es menos grave, y pues esto es definitivamente un problema. Algunos quieren quedarse solo en una parte del paro, pero esto hace parte también del paro, pero preguntan por qué es diferente esto a otros paros, a otros bloqueos, por qué en este momento parece que este tema, y en la corta memoria que muchos tenemos, decimos, pero esto también pasó la vez pasada, esto también pasó en los paros del gobierno Santos, y se estará exagerando. ¿En qué se diferencian estos bloqueos de los últimos paros que hubo o de los que usted tenga presentes? Primero, el tema de lo largo. Segundo, el momento del año en el que está ocurriendo. Tercero, que aquí lo que tenemos es una dispersión de liderazgos, como usted lo ha mencionado, en diferentes puntos. Adicionalmente, que nunca habíamos visto lo que está ocurriendo. Y es que llegan las autoridades y se libera el bloqueo y salen más adelante 200, 300 personas, como ha ocurrido. Y adicionalmente lo que está pasando, Carlos, en el norte del Cauca y en el sur del Valle, y es el tema del vandalismo en las granjas. Hoy en una de cerdos, ayer en una de pollos, antes de ayer, también 18,000 huevos en unos camiones los saquearon. Hoy en un parqueadero en el norte del Cauca, una tractomula cargada de papas le tocó al conductor arrancar el camión y la gente seguía colgada de las estacas robándose los bultos. Un carro de leche en plena carretera, se le subieron como subirse a esos trenes en la India y empezaron a abrir a sacar la leche y al camión le tocó arrancar. Entonces ya estamos en un fenómeno también de vandalismo y de robo que yo francamente en los años que llevo en esto, en los años que estuve en el Ministerio de Defensa, no había visto el comportamiento de la ciudadanía de esta manera, y eso sí ya es muy preocupante. Jorge Enrique, para ir cerrando, y ahora que usted menciona su paso por el gobierno, Bruce McMaster de la ANDI proponía unos puntos de diálogo, ustedes también han puesto sobre la mesa algunos elementos. Ayer hablaba con el exgobernador Carlos Amaya y él decía, el presidente Iván Duque siempre se va a poder reunir con los gremios, siempre se va a poder reunir con los congresistas, con las altas cortes. ¿Por qué no le dan una prioridad? ¿Por qué no empiezan de una con el paro? Ahora
están hablando de que se quieren reunir con los integrantes de la Mesa Nacional. ¿Cómo siente que va esta negociación? ¿Cómo siente que va el diálogo? ¿Va muy despacio el gobierno? ¿Podría ser distinto? Desde su perspectiva, ¿qué se está haciendo bien o qué se está haciendo mal ahí? Pues mire, yo lo digo con franqueza porque además nosotros hemos tenido diferencias con el gobierno y nada más que la diferencia que tuvimos con la reforma tributaria. Entonces, con toda la libertad y franqueza le digo, independientemente de esas diferencias, el gobierno y el mismo presidente se sienta a dialogar con todo el mundo. Nosotros hacemos parte de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde están las centrales obreras. Y las negociaciones del salario mínimo han sido en la Casa de Nariño con el presidente, y la comisión se ha sentado allá con él. Hasta donde yo entiendo, el mismo gobierno invitó de primero al Comité del Paro, pero ellos fueron los que decidieron no ir. Entonces, ¿el gobierno qué empieza a hacer? Pues va invitando organizaciones de la sociedad civil. Entonces, hay gente que dice, no, pero es que los gremios siempre, como si los gremios no fuéramos parte de la sociedad civil. Nosotros, fíjense, en el caso de la SAC, representamos el 73% del Producto Interno Bruto agropecuario de este país. Entonces, yo creo que, claro, se debe acelerar, se debe desplegar al territorio, se deben sentar con los estudiantes, con los líderes visibles, pero también debe sentarse tanto el gobierno como los que nos sentemos con el gobierno, con una dosis de realidad, porque es que en el paro pasado, usted recordará, el Comando Unitario del Paro, si no recuerdo mal, tenía más de 100 propuestas. Había unas como acabar el SMAT o renegociar todos los TLCs. Yo honestamente le digo, la primera, eso no va a ocurrir, por lo menos no creo por los nuevos... Aquí ya lo mencionaron en el chat, que los TLCs, que por qué no se están, y claro, es una condición complicada. Además porque son leyes aprobadas por el Congreso de la República con conceptos de la Corte Constitucional. Entonces es muy fácil salir a decirle a la tribuna, vamos a renegociar los TLCs porque el país importa no sé cuántos millones de toneladas de sector agropecuario. Entonces si uno dice, eso es imposible, usted es un vendido, usted fomenta las importaciones, como me dice un representante de la Cámara. Pero yo le digo, es que también hay que aterrizar y a la gente decirle lo que se puede y lo que no se puede. Entonces yo creo que ahí es donde confluyen. Si queremos como país tener consensos para resolver, 1, pobreza, 2, desempleo, 3, inequidad, 4, la capacidad de salir adelante con este tema de la pandemia, pues todos tenemos que ceder. Por eso desde el sector empresarial, en el Consejo Gremial del cual hago parte, donde está la ANDI, donde hay otros 28 gremios de la producción que dijimos, para la reforma tributaria, los empresarios, impuesto al patrimonio, impuesto de renta de personas naturales de mayores ingresos, impuesto de renta de personas corporativas, de tal manera que de ahí es donde salga el grueso de los recursos. El que más tiene, más pone. Y ahora vamos con los otros temas. Entonces, yo creo que todos deben bajar los brazos, sentarse. Si no creen en el gobierno, hombre, pues igual es el gobierno, porque ganó en las elecciones, es el sistema democrático que tenemos y hay que sentarse a conversar, porque si de entrada decimos que no, pues no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a ver qué sale mañana de la reunión que van a tener muy temprano los de la Coalición de la Esperanza, pues varios precandidatos presidenciales con Iván Duque. Pues es Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Gracias por pasar unos minutos por Zona Franca. A usted, Carlos, y mucha suerte en esta nueva empresa. Gracias. Ustedes no se muevan, vamos a una pausa y ya regresamos.